Hoy vamos a tratar un tema que yo creo que afecta a una parte muy importante de la población. Creo que hay un estudio, no sé si era según la OMS, el 80% de las personas padecen algún tipo de dolor de espalda, ¿no? Tipo por malas posturas, por esfuerzos o simplemente por la edad o un momento de la vida en el que la espalda está sufriendo más. Y entonces para ello hoy contamos con el doctor Gerd Bordon, que es traumatólogo, es un profesional de reconocido prestigio a nivel nacional y diría que internacional, porque también tiene pacientes Gracias, de gracias. fuera. Y bueno, es un privilegio contar con él y vamos a tratar un poco el tema de la espalda y en concreto él, que es un especialista en todo el tema de cirugía mínimamente invasiva. Lo primero, un poquito por entrar o no entrar ahí a tope, pero sí un poco, la pregunta siempre es qué podemos hacer cuando aparece el típico dolor de me duele la espalda, un poco más allá de qué podemos hacer. Bueno, primero muchas gracias por invitarme, un placer estar aquí con vosotros y espero poder contribuir un poco a esas dudas o preguntas que puede tener la gente con respecto al dolor lumbar, ¿no? Que efectivamente, como dices, es algo muy frecuente que en la población. De hecho, que si no recuerdo mal, se decía que la OMS decía que la segunda enfermedad más frecuente después del resfriado común, o sea, que realmente afecta a muchísima gente, lógicamente. Ahora, ¿qué podemos hacer cuando nos duele la espalda? Como dices, un poco más a poner calor y decir que a ver si se me pasa. Esto creo que es un poco de remedio que a lo mejor la gente lo hace cuando ya quizás sabe que les ha pasado en otra ocasión y otra vez viene el dolor de espalda, se pone calor, espera un poco hasta que se le pasa. Y de hecho que se dice que es la gran mayoría de las veces es lo que llamamos una enfermedad que se resuelve sola, o sea, no requiere muchas veces una actuación de los médicos, pero cuando ya es un dolor un poco más intenso, que realmente te deja quizás más fuera de batalla, ¿no? Que apenas consigues levantarte de la cama, o es algo que viene más a menudo, habría que buscar un diagnóstico, ¿no? Porque claro, detrás de un dolor lumbar se pueden esconder cosas, primero enfermedades más severas, que es muy raro, pero los hay. Y luego también cuando es una lumbalgia que se repite muchas veces o que deja al paciente realmente muy limitado, pues habría que buscar el diagnóstico, ver si podemos prevenir que no vaya más o ver si podemos tratarlo, Hmm. lógicamente. O sea que digamos El que diagnóstico. el Y diagnóstico ya pasamos, ya no vale el calor y ni la almohadita caliente, ya es algo más serio. El claro, siguiente paso a lo mejor sería evaluar si puede ser una recuperación con rehabilitación, a lo mejor quizá, sí, y nosotros, a si ver, no ya claro, sería un poco ese el proceso. sí, normalmente recomendamos el diagnóstico, porque claro, para entender y para poder tratar, el concepto siempre es, primero tenemos que entender qué es lo que le pasa al paciente y luego podemos, bueno, especificar un poco el tratamiento, ¿no? Pues si no, ya si tratamos sin entender muy bien qué está generando el dolor, pues al final es difícil de resolver el problema. Y el diagnóstico normalmente lo hacemos los especialistas en columna, en este caso, como ya has dicho en la introducción, que me dedico a eso, pues soy traumatólogo, pero bueno, un poco el diagnóstico lo solemos hacer nosotros o los neurocirujanos que se dedican a este campo en concreto, ¿no? Y una vez que entendemos qué es lo que pasa, lo lógico es que empezamos con un tratamiento el menos agresivo que puede funcionar para el paciente. Y eso, como ya has dicho, que puede ser rehabilitación, fisioterapia, se suele empezar por ahí. Hay algunas cosas cuando hacemos el diagnóstico y vemos en el estudio de imagen, por ejemplo, una alteración más importante, pues igual hay que No saltar hay este remedio, ¿no? paso. Hay que saber. Correcto, pero la mayoría de las veces empezamos siempre con lo menos agresivo, lógicamente, que Claro, puede funcionar, que puede tratar. ya. Y ya nos ponemos en el peor de los casos, ya no nos vale el calorcito de la almohada, tampoco tiene posibilidad de salvarnos el fisio o de arreglarnos y ya tenemos que pasar, desgraciadamente, a un quirófano, a Ahí, una cirugía, a una intervención quirúrgica. Y ahí sí. nos encontramos, pues bueno, que hay Ahí distintas... vemos, sí, obviamente la mayoría de la gente, y creo que con razón, pues le tiene respeto a la cirugía, ¿no? Porque ya se sabe que las técnicas clásicas antiguas, pues eran de abordajes grandes, con intervenciones importantes, con pase por cuidados intensivos y tal.
Y eso creo que ha cambiado bastante en los últimos años, quizás no en manos de todo el mundo, pero bueno, creo que cada vez son más los cirujanos que utilizan técnicas menos agresivas, que se llaman mínimamente invasivas, o hay quien los llama cirugía sin sangre, pero bueno, sin sangre, a lo mejor no Es sin complicado. sangre, pero con muy poca sangre, para Sí. decirlo de alguna forma. Y bueno, esas técnicas sí tienen sus ventajas importantes sobre las técnicas clásicas, que era un poco, bueno, la agresividad quirúrgica ahí era mucho más importante. Sí. Esto es ya lo que conocemos como cirugías mínimamente invasivas. Sí, Y me comentas que ya tiene muchas ventajas respecto al... sí. ¿Cuáles son las ventajas principales o lo que... La- Para un paciente, alguien que no entiende, dice, ¿qué Sí, ventaja? a ver, bueno, la técnica mínimamente invasiva se refiere normalmente al abordaje. Quiere decir que un cirujano analiza el estudio de imagen, analiza los síntomas que tiene el paciente, intentamos concretar dónde falla su columna, en qué punto, y luego este punto en concreto es el que intentamos arreglar. Eso puede ser una descompresión, quitar una hernia discal, o puede ser una fusión o una prótesis que mantiene la movilidad, lo que sea. Pero lo que diseñamos que se tiene que hacer al paciente es lo que llamamos target surgery, lo que hacemos sobre la diana, sobre la zona que se quiere arreglar. Y luego pues está el abordaje, y el abordaje es lo que clásicamente el cirujano hacía un corte grande en la espalda, que de hecho yo aún me acuerdo de la época cuando los cirujanos decían que cirujano grande, incisión grande, ¿no? Pues de ahí nos hemos ido alejando mucho. Y ahora la idea es hacer un abordaje de precisión con una incisión pequeña, con retractores especiales, con sistemas tipo endoscopia o microcirugía o cirugías de abordajes de angulaciones diferentes, como pueden ser los abordajes anterolaterales, y nos permite llegar a la columna en un abordaje que no le hace tanto daño al paciente, ¿no? O sea, lo contrario de cirujano grande, incisión grande, ahora sería cirujano grande, incisión pequeña, ¿no? Eso No es le un hace poco tanto daño, por entenderos, y luego, no, perdón, lo que con la idea de conseguir lo mismo para el paciente que hubiéramos conseguido con un abordaje grande, pero minimizar este impacto sobre los tejidos sanos, ¿no? Eso no hablamos de daño de dolor, lógicamente el paciente está anestesiado, sino el daño a sus músculos, a los elementos que luego se tienen que recuperar y que son fundamentales en esa recuperación rápida, ¿no? Exacto. O sea, dicho de otra manera, un paciente el abordaje no le hace falta. Si fuese un mundo maravilloso donde podíamos llegar a la zona arañada y operarla sin ningún tipo de corte alrededor, ¿no? Esto sería lo ideal. Y esa cirugía mínimamente masiva se intenta acercar a esto. Obviamente nos hace algún tipo de incisión, pero ya como he dicho, a veces con tubos finitos llegamos a la zona donde tenemos que trabajar y nos permite trabajar sin dañar el tejido sano alrededor. Claro, porque estos avances, claro, no es lo mismo cortar un trozo grande que de repente hacer un daño mínimo, ¿no? El cuerpo se recupera enseguida y el paciente entonces también, ahora, por ejemplo, respecto a tiempos pasados, ahora ¿en cuánto tiempo se puede ir a casa con normalidad? Sí, la gran mayoría de las intervenciones que hacemos son de una noche. Hay algunas cosas que se pueden hacer ambulatoriamente, que el paciente se vaya a su casa el mismo día, pero bueno, muchas veces hasta que los pacientes nos piden quedarse una noche un poco por su tranquilidad. Pero bueno, en ese margen nos movemos. De cirugía ambulatoria se llama, cuando se va a casa el mismo día, y el overnight, que se queda una noche hasta la mañana siguiente normalmente. Bueno, en esto hacemos el 90 y tanto % de nuestras cirugías. Es raro que se precisa una estancia más larga en el hospital. Eso también tiene una ventaja, por ejemplo, para pacientes de fuera que pueden venir. Claro, porque si te vas al día siguiente, te vienes a Valencia, te operas con el doctor Gerd, al día siguiente te vas, te tomas una paellita, descansas un poco y ya te puedes volver a tu ciudad, en España, tenemos... en el extranjero, ¿no? También es una ventaja de cara a poder elegir un profesional
Sí, Y, a ver, sí, la ventaja, quiero pensar que es para cualquier paciente. A nadie le gusta estar mucho tiempo en claro, hospital, pero desde luego pacientes que nos vienen a buscar de fuera de Valencia y fuera de la Comunidad Valenciana, pues para ellos más ventaja claro. aún, claro. Porque antes que queda una semana o 2 semanas Sí, a antiguamente. ver, normalmente como las cirugías abiertas, pues había un sangrado más importante, pues había normalmente una noche de UCI. Casi fue, en algunos hospitales eso fue un poco el estándar, en otros se han ido saltando eso, pero luego sí, alrededor Mm, de una semana era una estancia normal para una cirugía no muy complicada. Cuando ya mm, hablamos de correcciones de escoliosis y otras, entonces ya la estancia se alargaba mm. aún más, claro. Sí, sí. Bueno, entonces también ahí no solo se mejora la recuperación, sino se minimiza el riesgo también, ¿no? Con la cirugía Sí, mínimamente invasiva, si ya no pasamos por UCI, es sí, un a ver, avance, una tranquilidad. Yo estoy pensando como paciente, a mí claro. que me tranquiliza, que me vaya pronto a casa, que no... Sí, Vale. el hecho de que no haya un paso por UCI significa que el cirujano o el equipo médico cree que el impacto de la cirugía no es tan importante que se requiere un seguimiento tan estrecho como en Mm, cuidados intensivos. Y efectivamente, eso significa que es una cirugía mucho menos agresiva. mm, Ya con respecto a las complicaciones, sí, estamos reduciendo bastante las complicaciones. Quizás lo que más impacto ha tenido son, por ejemplo, las infecciones, ¿no? Una infección quirúrgica es algo que obviamente todos los quirófanos del mundo están estériles y todo el mundo se lava y todo está esterilizado, pero aún así hay posibilidades que por el aire, por donde sea, que hay una contaminación de la herida y entonces eso va un poco en función del tiempo quirúrgico, cuando más tarda y cuando más se dañan los tejidos. Y claro. entonces en ambos esos dos factores los reducimos mucho con las técnicas mínimamente masivas, somos Mm, más rápidos y con muchísimo menos agresividad, por lo cual las tasas de infecciones se han ido reduciendo a cero, ¿no? Porque el cero y el mm. 100% en la Sí, medicina quizás no no existe. existen, pero se está acercando mucho al cero. Y ahora sí me Entonces, decías que, a pesar vamos, que todo esto es tan bonito, ¿no? Cuando te lo cuentan, todavía hay cirujanos que operan por, digamos, sí, sí, ¿sí? todo en medicina y bueno, quizás en el mundo es que son, cuando vienen cosas nuevas, ¿no? Tarda un tiempo la adaptación hasta Mm, que la gente le ve la ventaja y además en las técnicas quirúrgicas es un poco algo que se tiene que aprender. Hay que mm, formarse en estos campos, aprender a hacerlo de otra manera mm, cuando ya antes, como he dicho, que lo hacíamos de una forma diferente, pero ya aprendido. Entonces, un mm, esfuerzo por parte de cualquier mm, cirujano de someterse a lo que llamamos una curva de aprendizaje, que es cuando el cirujano, hasta que consiga estar cómodo con una técnica nueva, pues le cuesta, es un claro, tiempo. claro. Bueno, yo quizás si quiere compararlo con los coches eléctricos, ¿no? Que ahora Ujú, los sí, coches sería eléctricos es algo nuevo que ah, puede tener ventajas. Bueno, es ah, discutible, a lo mejor sí, más discutible en los coches eléctricos mm, que en las sí, técnicas mínimamente evasivas, pero no enseguida, en un año a otro, todo el mundo se pasa al claro, coche sí, eléctrico. Es que sí. hay gente que todavía le gusta lo otro y ven Mm. ventajas en esto. Sí, cada Pero vez van bueno, mejorando los coches eléctricos, los primeros no tenían sé más si problemas. este ejemplo va a funcionar muy bien, Sí. pero bueno, para Ah, improvisar un pero poco. entonces sería también recomendable, ¿no? Cuando alguien tenga un problema de espalda, si está valorando opciones, el valorar si su cirugía es más o menos invasiva, ¿no? Buscar un profesional que, Sí, yo porque son todo ventajas claro, por lo que me no, cuentas. es así. Yo sí que, bueno, nosotros vemos aquí bastantes pacientes que nos buscan por una segunda opinión porque se le ha dicho a alguien de operar y operar no sé cuántos segmentos de una técnica abierta o a lo mejor lo que en otros sitios se llama mínimamente masiva, pero bueno, que piden una segunda opinión y yo sinceramente creo que cuando más, bueno, en general creo que hoy en día de operarse una columna sin pedir una segunda opinión, casi no lo recomendaría. O sea, Ujú, yo creo que siempre es algo que puede tener muchísimo impacto sobre la salud de una persona y quedarse con la primera opinión, pues a veces luego puede tener consecuencias claro. severas. Yo creo que sí que sería interesante Sí, haber una segunda. Es cierto que, bueno, como decimos, que es raro que cuando tiene, lo lógico es que cuando pida una segunda opinión que mm, va a variar de la primera. Entonces al mm, final el paciente tendrá que elegir
con qué facultativo se queda, con qué opinión se queda. Pero yo creo que mejor esto que quedarse con la primera opinión de una cirugía agresiva, abierta, y luego hay consecuencias que el paciente no quería y ya tiene que consultar otro cirujano cuando el problema está más grande incluso que antes de la cirugía. Sí, eso hay que evitarlo. Claro, compramos un coche y vamos a varios concesionarios y es una inversión importante, es algo pues que menos que si te vas a operar, es un problema de espalda, que es algo importante, es algo que menos que pedir una segunda opinión, aunque te cueste dinero, yo también lo pienso, pues pago a dos profesionales que me den su opinión, pero merece la pena tener esas dos alternativas. Por ante la gravedad de la decisión, yo creo que es interesante hacerlo. Sí. Y claro, cuando ahora podría decir, vale, pues cuando se trata de una simple disectomía o algo así, que es una cirugía de muy poco impacto, pues quizás hay menos, pero cuando a alguien le ha propuesto una fusión de 2 o 3 niveles, pues ahí desde luego pediría otra opinión, seguro. Sí. ¿Hay algún tipo de paciente para el que no esté recomendado este tipo de intervención por edad, pues, o esté más sí, en la cirugía mínimamente invasiva son múltiples técnicas, no es una. Entonces tenemos abordajes anterolaterales que funcionan muy bien para todo tipo de fusiones, para revisiones también, para espaldas fallidas, cuando alguien hay muchos pacientes que han sido operados por técnicas convencionales y luego no ha funcionado, se le han aflojado los tornillos. Es algo que podemos revisar y solucionar muy bien con esas técnicas anterolaterales. Luego hay otras, como ya hemos comentado, las endoscópicas, microquirúrgicas. Estas se indican en pacientes que no han sido operados antes. Y hay situaciones donde todas las técnicas mínimamente invasivas no consiguen solucionarlo bien. Eso es analizar el cada caso y donde nos quedan técnicas abiertas que sí que lo pueden solucionar. No es un porcentaje muy grande, diría hoy en día. Yo creo que más del 90% podemos buscar técnicas mínimamente invasivas, pero sí que hay un ejemplo, por ejemplo, en pacientes jóvenes de escoliosis, cuando operamos escoliosis. Hoy en día la técnica de escoliosis no varía tanto de lo que hemos hecho hace 10, 20 años, porque hemos intentado hacerlo con técnicas menos agresivas, pero realmente la técnica clásica ahí está muy bien tolerada. Son pacientes que toleran muy bien esos abordajes. Y todavía en este campo la técnica clásica funciona bastante bien. Y luego hay algunas situaciones también cuando un paciente está operado, hay que rescatar tornillos, por ejemplo, donde se hace la vía que se ha hecho antes. Pero sí, siempre creo que lo importante es que el cirujano tiene estas opciones de hacer técnicas mínimamente invasivas y que los pone como primera opción. Si analizando el caso vemos que esa primera opción no es viable, como rescate tenemos técnicas clásicas, pero si uno solo sabe hacer las clásicas y no tiene la opción de la primera, pues los resultados no suelen ser tan interesantes. Me comentabas también una vez, hablando de estas técnicas, pensabas en la recuperación física para irte a tu casa antes, pero también me comentabas que tenías muchos pacientes que, claro, eran profesionales, directivos, gente con empresas, y para ellos el tiempo de recuperación es muy importante a nivel económico, ¿no? Porque no quieren pasar o necesitan volver pronto a su actividad, ¿no? Sí, a ver, yo obviamente quiero pensar que cualquier paciente quiere recuperarse. Claro, todos queremos irnos a casa. Pero sí, en situaciones donde hay, además del impacto de nuestra felicidad, de nuestro bienestar, hay un impacto económico, pues entonces es otro factor añadido. Y efectivamente tenemos bastante pacientes de ese colectivo, donde es crucial para ellos de poder integrarlo un poco en una responsabilidad elevada en su trabajo y tener menor impacto ahí en su actividad. Y ahí las técnicas mínimamente masivas pues ofrecen esto, una recuperación más rápida y con resultados muchas veces superiores a la clásica. Un poco ya también, como nosotros somos un hospital de traumatología, medicina deportiva, fisioterapia, ¿cuánto de importante también consideras tú todo el posoperatorio, la fisioterapia, todo ese proceso? Sí, es muy importante. Nosotros
primero por lo que decía antes, ¿no? Del 80% de los pacientes o más. Yo digo el 80% en mi consulta porque recibo muchos pacientes ya con una idea quirúrgica. O sea, no es una consulta normal donde viene cualquier paciente con un dolor lumbar. Ahí el porcentaje de no operar es mucho más alto. Pero incluso en mi consulta creo que el 80% de los pacientes no son para operar y se solucionan perfectamente con rehabilitación y fisio. Si ese camino se hace bien, pues ahí hay muchísimas opciones de solucionarlo. Y de los que tenemos que operar, pues siempre decimos que la cirugía es como la primera parte del tratamiento. La segunda es eso de recuperar musculatura, recuperar un poco la funcionalidad del cuerpo. Porque claro, muchas veces son pacientes que igual durante años han sufrido de sus dolores lumbares. Y durante ese tiempo, pues uno no hace ejercicios a un nivel. Por dolor, ¿no? Claro. Se va atrofiando y al final podemos revertir este proceso operando la causa de su inactividad, pero luego falta la parte de recuperar la actividad. Y eso está en manos de los fisioterapeutas y rehabilitadores. Sí, es que a veces los pacientes... Así son una parte integral de la terapia. De la terapia. Eso es un poco lo que a veces tenemos que transmitir, ¿no? Que el doctor, el cirujano te ha curado, pero luego hay un posoperatorio, Efectivamente, y si no se hace bien, un trabajo excelente no da resultado óptimo ¿sabes? Queremos decir, ya, qué bien, ya me han operado, ya me voy a casa y estoy... Porque somos perezosos, los pacientes a la hora de movernos. Sí, no, es así. De hecho, que claro, muchas veces, no digo que en alguna ocasión y otra, pues puede ser casi así, pero lo normal sería que después de la cirugía viene una fase de recuperación, de fisioterapia, rehabilitación. Y sí, eso es importantísima. Es importante. Claro. Pues no sé si me he dejado algún tema, si hay algún tipo de lesión en el que tú seas más especialista o te guste más, tienes tu favorita. Yo creo que llevo bastante tiempo en eso, un poco para poder haber encontrado y haberme formado en soluciones de casi todo lo que hay en la columna, diría yo. Como he dicho, que creo que donde destacamos un poco con esas técnicas mínimamente masivas es donde otros igual han fallado, ¿no? O sea, tengo muchos pacientes que desgraciadamente ya han sido operados en otros centros, entonces vienen vienen porque no ha quedado como esperaban, y si ahí vemos situaciones donde tornillos están aflojados, donde simplemente el dolor no se ha podido solucionar, pues tenemos soluciones con este abanico amplio que tengo de opciones quirúrgicas, donde simplemente puedo coger otra vía, otra forma de arreglarlo. Eso es algo creo que donde destacamos. Y luego, la verdad es que tratamos los problemas principales de lumbalgias y hernias discales y eso. Donde quizás destacamos es como he dicho, que tengo varias formas de hacerlo. Entonces, eso nos da la posibilidad de personalizarlo a cada paciente. Si tenemos un paciente con cierto sobrepeso que igual en otros centros se descartaría la opción quirúrgica, pues aquí se podría hacer con una técnica especial para eso. Y si tenemos pacientes muy jóvenes o muy mayores, pues para todo hay una forma de buscar una cirugía que puede funcionar. O sea, eso creo que es lo que nos podría caracterizar. La variedad de formas de abordaje respecto al mismo problema, ¿no? Igual un médico más tradicional o otros van siempre con una o dos opciones y tú tienes, digamos, varias, y según el paciente... Es eso, sí. Yo diría que es la variedad realmente lo que nos caracteriza, y que, y esa variedad pues no es algo que llevamos muchos años haciéndolo. O sea, la variedad viene acompañada con una experiencia que hace que las técnicas, aunque sean varias, las hacemos con cierta seguridad, y así podemos adaptarnos muy bien a cada paciente, ¿no? A mí una cosa que no me quiero alargar, pero hay cosas que me sorprenden cuando estoy hablando contigo, lo de a veces abordar cirugías de columna, pero por lateral o frontolateral, que la primera vez que me lo contaste dije, lo lógico es ir por el camino más corto, ¿no? Sí. Pero no. Sí, no, en este caso, vale, pues bien, de hecho que es cierto que los pacientes se sorprenden cuando les explico que el corte va a estar en la parte anterior de su cuerpo, porque ahí lo asocian más con otros problemas, ¿no? De intestino, hígado, lo que sea. Pero en este caso la ventaja no es por la distancia más corta,
sino por lo que tenemos que, entre comillas, dañar para llegar a la columna. Entonces, cuando voy por la espalda, tengo músculo y tengo que, en alguna situación, despegar este músculo. Y eso es un daño que luego el músculo sufre y hay cicatrices. Tal. Mientras en los abordajes anterolaterales vamos por espacios abiertos, donde no tengo que cortar nada, solo apartamos durante la cirugía y llegamos a la columna sin realmente cortar. Entonces el impacto es mucho menos, menos agresivo para el paciente, lo que se consigue ahí. Por eso son técnicas que ahora están muy, muy de moda y tenemos bastante... Claro, eso también es novedoso, ¿no? Porque imagínate antes iban siempre por la espalda, ¿no? Sí. Hasta que alguien decidió, oye, ¿y si vamos por delante? Aunque está más lejos, ¿no? Esto es como Colón, ¿no? Voy a ir por el otro lado a ver si... A ver, clásicamente tiene una historia larga. Lo que ha cambiado quizás es un poco la forma de hacerlo, ¿no? Hace ya más de 50 años se hacían abordajes anteriores, pero claro, una forma lo mismo, que se hacían incisiones grandes con cirujano grande, entre comillas, que iba por ahí hacia la columna, y ahora ya otra vez se han desarrollado un sistema de retractores que permite incisiones pequeñas y entonces el impacto es aún menos importante si podemos llegar por delante a la columna que por detrás. Eso ahora no es algo que podría dejarlo así como en plan generalizado, pero para ciertas técnicas que tenemos que hacer tiene mucha ventaja ir por delante. Y es algo que está muy en auge, sobre todo algo que ha ocurrido en los últimos años, que entendemos mejor cómo funciona toda la columna, porque son muchas vértebras que están alineadas de alguna forma que nos permiten estar cómodamente en la posición recta, sentada, en diferentes posturas. Y esa alineación de la columna juega un papel muy importante ahora cuando los cirujanos analizamos de cómo tratar y cómo hacerlo, ¿no? Y ahí las abordajes anteriores, como decías, tienen ventajas porque nos permiten alinear muchas veces mejor esa columna que lo que podemos conseguir en abordajes posteriores. Y eso se traduce para el paciente en mejores resultados, menos dolores, pues. Pues no quiero terminar sin irnos a lo que está de moda, hablando sobre avances y técnicas. La inteligencia artificial, ¿os está ayudando a vosotros? ¿Hay algo ahí? A ver, estamos intrigados con la inteligencia artificial, desde luego, y yo si alguien me pregunta si eso va a jugar un papel en nuestra profesión en el futuro, claramente sí. O sea, seguro que vendrá un día donde nos ayuda la inteligencia artificial a interpretar datos, a entender mejor lo que hoy en día no conseguimos entender. Que ahora mismo no hemos llegado todavía. Yo sé que hay fases experimentales donde se intenta conseguir mejores datos, porque el problema de la inteligencia artificial, lo que hacemos hoy en día de ChatGPT y Grok o como se llaman todos los sistemas que hay, es que sacan su información de Internet, ¿no? Entonces, si en Internet buscamos información de salud, pues puede ser muy sesgada, ¿no? De opiniones, de casos muy severos y tal. Pero sí, la idea es conseguir mejores datos y desarrollar modelos de inteligencia artificial que nos ayudan con el diagnóstico, con la interpretación tanto de estudio de imagen como de la clínica que nos cuentan los pacientes. Y yo creo que eso algún día lo tendremos. No sé si más cercano o más lejano, pero va a pasar. Lo seguro. importante es alimentarla bien. Luego, sí. Darle buena comida, digamos, a nivel de medicina, ¿no? Darle buenos datos. Exacto, sí. Eso es... Bueno, en nuestro caso estamos en ese sentido colaborando con nuestros estudios, estamos recogiendo datos de nuestros pacientes para poder publicar estudios, para analizarlos, obviamente, primero nosotros y sacar información propia de lo que está pasando. Y luego también, aparte de la inteligencia artificial, algo que está bastante relacionado es la robótica, ¿no? Porque eso también claro. hay quien me pregunta, porque en algunos campos ya tenemos robots operando, no están solos, hay un cirujano detrás, pero sí, la robótica en columna también juega un papel a la hora de colocación de implantes, nos ayuda un robot analizando el estudio de imagen. Y eso es algo que está viniendo también. Todavía no está como para decir que está perfecto, pero es algo que cada vez hay más robótica en este campo también, que va un poco de la mano de la inteligencia artificial. Sí.
Pues nada, yo creo que ya un poco para terminar la charla y cerrarla, si no me he dejado ningún tema, que si me he dejado alguna cosa me lo comentas, pero ya que tenemos un experto en columna, ¿qué tres gestos sencillos o tres consejos para cuidar nuestra espalda? ¿Qué nos podrías decir por A ver, experiencia? sí, bueno, gestos hay muchos, así como en general de cuidarnos a nivel lumbar, que es lo más frecuente, es cuidarnos de peso. Eso muchas Muy veces importante. necesitamos cierta actividad, necesitamos un poco cuidar lo que comemos, pero el sobrepeso está claramente relacionado con el aumento de lumbalgias. O sea, conseguir ahí mantener nuestro peso eh, sería un punto. Luego la actividad es lo otro, o sea, aumentar un poco la musculatura en todo lo que es la zona de core. Eso es lo que lleva, o sea, los abdominales, la musculatura de glúteos, esos juegan un papel fundamental también. Eso a nivel lumbar y, bueno, cervical, si me apura, eso quizás suena un poco más raro, pero es cierto que cada vez tenemos más claro que las cervicalgias, que ahí juega el papel un poco en nuestras tensiones, ¿no? Cuando la tensión muscular, que es algo subconsciente, cuando pasamos por fases de mucho estrés y preocupación, eso aumenta la tensión muscular. A nivel lumbar eso no juega un papel tan importante, pero a nivel cervical sí. Entonces, si hay, no sé, las técnicas que podemos encontrar que nos ayudan un poco a desestresarnos, a relajarnos a ratos, a nivel cervical eso puede tener un beneficio importante. Ujú. A nivel lumbar lo más demostrado es eso, el peso, reducir peso y fortalecer la Peso, musculatura. ejercicios que fortalezcan la espalda, no solo los bíceps y las piernas, la espalda es Claro, muy lo que vemos importante. corre, Y sí. ejercicios también de relajación mental para relajar todo lo Para que es. cervicales sería O sea, a eso. lo mejor yoga, pilates, todas estas cosas, Mindfulness, mindfulness, yoga, todo pilates, esto todo lo que combina, ¿no? sí, Te tiene sus ayuda. beneficios. ¿Eh? Sí, sí. Cada día lo A recomiendan más veces médicos. difícil en una vida estresante eh, laboral poder integrarlo, es un reto sí. y no es por nada que tenemos cada vez más pacientes, pero si pudiéramos conseguir esto, yo creo que Mm. habría beneficios importantes. Quizá ¿Eh? tenemos que prescribirlo como parte de la receta médica, como parte del tratamiento médico, ¿no? Cierto, Debemos cierto. darle más Ajá. importancia. Aparte de que usted se recupere no haciendo ejercicio, esfuerzo ahora, parte de la medicación es hacer estos Cambiar ejercicios, su vida, algo cambia su muy vida. sencillo. Algo muy sencillo. Pues Sí, nada, que yo por mi parte creo que toda la entrevista, todo lo muy que bien. tengas, no sé si me deja algún tema, si hay alguna cosa Pues que... ya pensaremos algo para la Y si no, para la próxima. próxima, que tenemos aquí Muy bien. muchos capítulos. Así que nada, lo dicho, gracias Bueno, muchas por gracias por contar, tenerme. Sí, por un poder placer. estar contigo, que nos cuentes un poco sobre lo que haces y estas técnicas. Y nada, pues nos vemos Muy ya bien. en el siguiente café. Hasta la próxima. Adiós. Chao.